Devil May Cry es una de las franquicias más importantes de Capcom, y ahora por fin llega de manera oficial a móviles, de una forma que he ofrecido a más de uno, y a continuación te diré por qué. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Devil May Cry Pico Combat es un juego hack slash que prometía traer a Dante y compañía a nuestros móviles. No por nada, el juego luego de su salida lideró las listas de lo más descargado en las tiendas de apps, por lo que los jugadores estaban emocionados. Pero la emoción duró poco o nada al toparse con la dura realidad. Pero vayamos por partes. Pico Combat nos ofrece un apartado gráfico cumplidor hasta excelente, si cuentas con un equipo de gama media o gama alta, escenarios muy ad hoc con la saga y un combate simple con botones dedicados, pudiendo utilizar a Dante y otros dos personajes durante los enfrentamientos que podremos intercambiar en el momento que deseemos, dándole cierta variedad al combate. No solo eso, el juego nos ofrece modos extra ajeno al modo historia, que es el modo principal, donde podremos enfrentarnos a hordas de enemigos por materiales que nos ayudarán en la sección de mejoras para nuestras armas y personajes. Ahora, lo anterior en teoría suena como un buen juego de acción para móviles, ¿cierto? Pues técnicamente sí, en esencia no es un mal juego del todo, si eres un jugador ocasional, pero... y aquí es donde radica el problema por el cual la mayoría de los fans lo están odiando. Devil May Cry es una saga que ofrece combates rápidos, vertiginosos y devastadores, donde la espectacularidad está al 100%. Pero aquí no hay nada de eso, y es que Dante puede usar armas de fuego, además de su clásica espada, y en todas las entregas el jugador puede hacer combinaciones de estas dos según sea el caso. Pero en Pico Combat eso no existe, ya que el juego, al ser free to play, te obliga a pasar por la tienda si quieres la versión de Dante que tiene otra espada u otra arma. Hablando de eso, hay paquetes que tienen un precio razonable, pero hay otros que son más caros que la última versión de Devil May Cry para consolas, lo que es una burla. Tocando un tema similar, el combate es muy pero muy simplificado, a lo que es un verdadero Devil May Cry, que justamente se caracteriza por sus combates espectaculares. Además, hay incluso afirmaciones de que algunas animaciones de combate son muy sospechosamente similares a otros juegos. Esto va de la mano con un sistema de jefes cronometrado, donde el jugador tiene tiempo límite para acabar con los jefes en turno. Si no lo consigue en dicho tiempo, se considerará una derrota, por lo que el jugador tendrá que ir a otros modos de juego o repetir secciones para conseguir material, mejorar sus armas y subir de nivel. El problema es que esto se vuelve una constante que se repite una y otra vez, lo que a la larga se vuelve pesado, repetitivo y aburrido. A todo esto hay que sumarle un sistema de mejora complicado, confuso e igualmente aburrido. Aunque claro, hay un botón de mejora automática. Aún así, navegarás entre menús una y otra vez. Para terminar, y creo que este es su problema más grande, en un principio lo sentirás agradable, divertido e interesante. Una sensación que conforme más juegues, más se irá perdiendo, al encontrarte con los mismos enemigos reciclados, mismos escenarios reciclados, mismo sistema de combate simple, mismo sistema de mejora confuso, que a lo largo de aproximadamente una hora, tal vez más, tal vez menos, sentirás que el juego no va a ningún lado, haciendo que evidentemente lo termines dejando más pronto que tarde. Todo eso es Pico Combat, una experiencia corta, repetitiva y confusa, que osa llamarse Devil May Cry. Aún así, en su defensa, como lo dije antes, no es un juego del todo malo, ya que si solo quieres un juego para pasar un ratito, la experiencia te puede agradar. Y creo que ese es el enfoque principal del juego, el público masivo casual, en lugar de los fans acérrimos de la saga, una práctica que veremos más seguido de lo que se piensa con otras franquicias. En fin, ahí lo tienes. Tú eres quien tiene la última palabra con respecto a Devil May Cry Pico Combat, por lo que échale un ojo y luego me cuentas cómo te fue. De mi parte, por acá arriba te dejaré con otro juego que también merece tu atención, por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.